quiero hablar de, otra vez, 1, 2, 3. Quiero hablar de santidad. Y ese tema es complicado, difícil, porque de pronto yo me he fijado algo, que los cristianos somos bien juzgones. Otra vez, que los cristianos somos bien juzgones. Y yo creo que eso no debería de ser. Creo que todos debemos de vivir en santidad, porque eso es algo que Dios pide. Pero también tenemos que entender que la santidad es un proceso. Va otra vez. La santidad es un proceso. Y hay cosas que nosotros tenemos que ir viendo cómo Dios trabaja en nuestra vida. Por eso, hoy quiero explicar lo que es la santidad. Y vamos a ver Levítico capítulo 20, verso número 7. Mire lo que dice: santificaos pues y sed, porque yo Jehová vuestro Dios es santo. Entonces, diga conmigo, tenemos la imagen de Dios. No, dígalo, tenemos la imagen de Dios. Y como tenemos la imagen de Dios, nuestro objetivo es parecernos un día a esa imagen. Le explico algo. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, lo creó con sus atributos: santo, justo y verdadero. Los atributos de Dios, santo, justo y verdadero, fueron puestos en Adán y en Eva cuando fueron creados. Pero cuando ellos pecaron, esos conceptos se perdieron. Santo, justo y verdadero se perdieron en el corazón de Adán y Eva. Por eso ahora en Cristo Dios nos pide que recobremos la imagen de Dios en nuestra vida. Y eso es algo importante. Ahora, déjeme explicarle qué es ser santo, porque hay tantas cosas que de pronto la gente piensa en santo. Santo no es aquel que trae unas alitas y una aureola aquí arriba. No es al que se le prende una vela. No. Eso no es santo. La Biblia es clara. La palabra santo significa, si me ayudan allá atrás porque algo está pasando, por favor. Separado para Dios o apartado para Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Eso significa apartado y separado. Por ejemplo, ¿nosotros somos santos? Ay, pues eso creo. Otra vez, ¿nosotros somos santos? ¿Por qué? Porque nos hemos separado del mundo. Hemos tomado una decisión de vivir para Dios y de separarnos del mundo. Al hablar del mundo no estoy hablando de las cosas que nos rodean, estoy hablando de la influencia del mundo en nuestra vida. A eso me estoy refiriendo. Nosotros decidimos ya no ser parte de la ideología, de los pensamientos, de las corrientes del mundo. Nosotros decidimos separarnos para Dios. Por eso somos santos, porque decidimos separarnos. Entonces, la palabra santo no quiere decir alguien que tiene una vela, alguien que hace cosas buenas en la vida. No. Santo es aquel que decidió apartarse, no vivir en una burbuja. Me perdonan por lo que voy a decir, pero hoy vengo medio claridosón. No es aquel que está en un convento. No es un cristiano que no sale de su casa para no pecar. Eso es un falso evangelio. Porque el santo es aquel que es tentado pero dijo no. ¿Por qué? Porque decidió apartarse. Así de sencillo. El santo es aquel que decidió que aunque le pongan un plato de pecado, dijo no. ¿Por qué? Porque decidí apartar mi vida del pecado y en mi vida solamente sirvo. Entonces eso es ser santo. Vivir en una burbuja, eso nunca será bueno. Vivir apartado, y pastor, me voy a ir a vivir allá al monte para que el pecado no me tiente. Yo te voy a decir, eso no es vivir una vida santa. Una vida santa es tomar decisiones de decir, dejo eso porque a Dios no le agrada y yo quiero hacer lo que Dios quiere. Por eso decidí poner un límite entre el pecado y la vida que quiero llevar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, eso es ser santo, separado, apartado. Por ejemplo, le voy a decir lo que digo. Este micrófono es santo. ¿Por qué, pastor?
porque está separado para el uso exclusivo. Por eso cuando alguien de repente, pastor, voy a tener un baby shower, voy a tener una quinceañera, voy a tener una boda, pastor, voy a tener, no sé, ¿me presta las sillas, pastor? No, pastor, pero yo soy miembro, yo cooperé. No importa, no se las voy a prestar. ¿Por qué? Porque están separadas para un uso exclusivo de la obra de Dios. Entonces tenemos que entender que todo lo que está aquí es santo. ¿Por qué, pastor? Porque está separado para el uso exclusivo de la obra de Dios. Entonces, no solamente son santas las personas, también son santos los objetos que utilizamos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. Entonces, por eso la palabra santo quiere decir separado o apartado para la santidad. Y si me ayudan, gracias. La santidad es el reflejo del carácter de Dios en la vida del creyente. Va otra vez. La santidad es el reflejo del carácter de Dios en la vida del creyente. Cada vez que nosotros decimos sí a Dios, el carácter de Dios se empieza a reflejar en nuestra vida. Por eso es muy importante la santidad en la vida del creyente. La santidad es el reflejo del carácter de Dios en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 17. Y quiero que ponga atención. Ahí va. Escuche, mi iglesia. Esto se va a poner sabroso. Ahí va. Yo de repente batallo porque tengo que de repente enseñar a los creyentes cómo debemos de orar. Por ejemplo, hay creyentes, Señor, quiero ser santo, Señor. Es que yo no soy santo porque tú no cooperas, Señor. No, espéreme. Déjeme decirle algo. La santidad es una decisión. Va otra vez, porque así como que muchos, ay, pastor, ya me echó la bronca a mí. Pues claro, la santidad no es culpa de Dios, es una decisión nuestra. Otra vez, la santidad no es algo que se obtiene orando, es algo que se obtiene decidiendo. Otra vez, porque como que muchos, ay, pastor, ¿qué me está diciendo? La neta, la santidad no es producto de oración, porque usted puede orar todo lo que quiera ahí. Puede orar 3 horas. ¿Puede orar cuántas? Pero si usted no decide ser santo, de nada le va a funcionar. La santidad no es una cuestión de oración, aunque debemos de orar. La santidad es una decisión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es interesante. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 17. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra. Entonces Dios dice, tú debes de ser santo. ¿En qué? ¿En qué quieres que sea santo, Señor? En tu manera de vivir. La santidad es el reflejo de nuestra manera de vivir. Nuestra santidad se ve reflejada en nuestra manera de vivir todos los días. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia y le dice, no, momento. Tú debes de aprender a ser santo. Y perdóneme por lo que le voy a decir. Qué bueno que usted viene a la iglesia, pero la iglesia no lo hace santo. El venir a los cultos no lo hace santo, aunque es algo que nos ayuda. Pero la decisión de ser santo es una decisión personal, que cuando yo vengo a la iglesia, por eso todos los santos venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es importante. El apóstol le decía, tú tienes que aprender a ser santo. ¿Cómo? En vuestra manera de vivir. Por ejemplo, si usted decía 20 malas palabras, ¿qué tiene que hacer? Va otra vez porque les quiero enseñar. Si usted decía 20 malas palabras, de 20 que decía 19.9 malas, ¿qué va a tener que hacer? Escúpalo, ¿qué va a tener que hacer? ¿Y lo va a hacer de la noche a la mañana? Claro que no, eso es entendible. ¿Por qué? Porque usted tiene una costumbre que tiene que ir. Entonces, si la semana pasada usted decía 20 malas palabras, yo espero que esta semana usted diga al menos 15. Y la siguiente semana espero que solamente diga 10. Hasta que usted un día diga, pastor, ya lo vencí.
O sea, no a mí, a sus malas costumbres. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Por qué? Porque eso es empezar a vivir en santidad. Dios no espera que tú dejes todo de la noche a la mañana, aunque sería lo ideal, pero Dios sabe que a veces la santidad es progresiva. Vamos caminando poco a poco. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la santidad es progresiva. Por eso dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. Y luego la Biblia dice también, el que robe ya no robe, el que mentía ya no mentía, el que tenía 2 casas deje una. O sea, ¿saben a lo que les estoy diciendo? No se hagan. Ay, ahora no saben. Si saben, pillines. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer. Todo aquel que ama a Dios se va a ajustar al camino angosto. No, va otra vez. Todo aquel que ama a Dios se va a ajustar al camino angosto. Porque no hay de otra. El camino angosto tiene una medida. Entonces, cuando nosotros decidimos empezar a vivir en santidad, es cuando empezamos a cambiar nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en todo el tiempo de vuestra. Entonces, ¿en qué debemos de conducir toda nuestra vida? En temor. Debemos de andar en temor. No miedo, no miedo, no miedo. La iglesia confunde temor con miedo. Pastor, yo no peco porque si no Dios me castiga. Pero si no te castigara, pecarías. Entonces no podemos confundir miedo con temor. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia? Que el temor dice, no voy a ofender a aquel que tanto bien me ha hecho. Temor es algo completamente diferente. Entonces el apóstol dice, ustedes tienen que aprender a caminar en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que vivan en santidad. Ahora, déjenme decirle algo interesante. La santidad es un estilo de vida que todo cristiano debemos de empezar a practicar. La santidad es un estilo. No, dígalo por favor. La santidad es un estilo. ¿De qué? Es un estilo de vida que todos tenemos que empezar a ver. Ahora déjeme explicarle algo. Me voy a adelantar un poquito porque quiero enseñarle. A veces nosotros queremos empezar la santidad por afuera. Otra vez. A veces nosotros queremos empezar la santidad por afuera. Pero la santidad por afuera es imposición. La santidad inicia por dentro. Y la santidad adentro impacta lo de afuera. Otra vez. A veces nosotros queremos iniciar la santidad por fuera. Ay, hermana. Por ejemplo, las mujeres que aman a Dios no se ponen pantalón. Por eso, deja que viva una vida santa. Y esa vida de santidad va a impactar en su vida y Dios va a tratar con cada persona. Ahora, no se sientan mal las hermanas. Ay, pastor, traigo jeans. No importa, Dios la bendiga, qué bueno. Yo no tengo problema con eso. En esta iglesia, yo no creo que las mujeres usen pantalón sea pecado. Digo, para que ya se relaje. Pero la vida cristiana, por ejemplo, a mí, cuando yo estaba en la otra iglesia, yo tenía que ir encorbatado todos los domingos aunque no predicara. Era obligación ir con corbata todo. Que yo me subiera al púlpito sin corbata, estaba destinado al infierno. ¿Por qué? Porque era parte de la santidad que yo tenía que guardar. Pero yo me di cuenta que nada tenía que ver con la vida de santidad. A veces el problema de nosotros es que queremos empezar la santidad por fuera. Y así no es. La santidad es un estilo. Daniel 1:8. ¿Y Daniel qué hizo? Díganlo por favor. Otra vez, Daniel qué hizo. Propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a... Ahora usted ve eso y piensa, órale, ¿qué onda con Daniel? Pues si le sirvieron lo mejor. Es que hay que conocer el contexto. Según Nabucodonosor era un ególatra. Por eso levantó una estatua para que todos lo adoraran. ¿Cuál era el simbolismo de que Daniel no quería comer de la comida del rey? Era que cuando a Daniel le servían de la mesa del rey, él tenía que decir, oh, gracias a Nabucodonosor que hoy tengo un plato de comida sobre la mesa, y tenía que adorarlo. Y Daniel dijo, yo no voy a hacer eso. Yo decido no hacerlo. Te pueden cortar la cabeza, no me importa. Yo decido vivir en santidad y hacer lo que a Dios le agrada. Por eso la Biblia dice que Daniel rechazó la comida del rey. No simplemente por decir no la quiero, porque algunos piensan que fue vegetariano. No, simplemente no quiso contaminarse, porque él había decidido vivir para Dios. Entonces, cuando uno decide vivir para Dios, es cuando uno empieza a decir, ¿esto a Dios le agrada o esto a Dios no le agrada? Y es cuando uno empieza a decir, esto sí y esto no. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. A veces la gente quiere muchas explicaciones, pero lo que yo le digo a veces cuando una persona, ¿y por qué no haces eso? Porque a Dios no le agrada. Tan sencillo como eso, no tengo que dar otra explicación. Si a Dios no le agrada, a mí tampoco me debe de agradar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de vivir en santidad. Entonces, esas son las cosas importantes que la iglesia tiene que entender. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, ¿sin la cual qué? Ahí va, escúcheme, esto está bien interesante. Seguid la paz entonces y la santidad. Escúcheme entonces. Entonces quiere decir que la santidad se sigue. Otra vez, ¿la santidad qué? Ahora, ¿cómo seguimos la santidad? A ver, quiero que la iglesia participe porque quiero que todos comprendamos lo que estoy hablando. ¿Cómo se sigue la santidad? Aquí está. Obedeciendo lo que dice aquí. Así es como se sigue la santidad. La santidad se sigue obedeciendo lo que está escrito en este libro. Cada cosa que Dios dice no robes, ya no robo. Dios dice no mientas, ya no miento. Dios dice aléjate de la brujería, de la hechicería, me alejo. Dios dice ten cuidado, fíjate bien con quién te juntas, porque las malas compañías corrompen. Yo digo, me alejo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo las instrucciones de santidad. Otra vez, porque estoy siguiendo Por eso ahí le va. Un creyente que no conoce la Biblia, ¿cómo va a vivir en santidad? Otra vez, un creyente que no lee la Biblia, ¿cómo va a vivir en santidad? Si la santidad es producto de obedecer lo que aquí dice. No, otra vez, porque así como que unos están bien noqueados, pero ahí otra vez. La santidad es producto de seguir lo que aquí dice. Cada vez que yo leo lo que la Biblia dice y lo practico, empiezo a vivir ¿qué? Santidad. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no dejes de congregarte, pensaban que se me iban a escapar. No. Cuando la Biblia dice no dejes de congregarte, ¿qué te está dando? Una orden. Y si yo quiero vivir en santidad, yo tengo que seguir, porque me ayuda lo que Dios me pide para bendecir mi vida. Entonces uno tiene que entender, porque mire, hace tiempo prediqué un sermón: no todo se arregla con oración. Que aunque debemos de orar por todo, pero no todo se arregla con oración. Y le puse un ejemplo. Usted va, se levanta, Señor, dame un trabajo porque no tengo, pero se levanta a las 11 de la mañana
Yo pregunto, ¿de qué te sirvió la oración? ¿Te sirvió de algo? Claro que no, la oración no te va a servir de nada. Entonces no todo se arregla con oración. Entonces a veces el creyente dice, no, pastor, es que yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en santidad, pero no haces nada por seguir las reglas. Difícilmente vas a aprender a vivir en santidad, porque la santidad es seguir lo que la Biblia nos enseña. La santidad, escuche esto, es un estado de la vida. Pero la santificación es un proceso, es una obra cooperativa del Espíritu Santo y del creyente. Es decir, escuche, la santificación, dígalo conmigo, santificación es una obra progresiva en la cual yo entro y le digo a Dios, voy a empezar a vivir una vida de santidad, Señor. Voy a empezar a quitar esto de mi vida, voy a empezar a quitar esto de mi vida, voy a empezar a quitar esto. Y uno empieza a quitarse cosas de la vida. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de, si no me lo dice, empiezo a predicar, en un proceso de santificación. Es decir, yo empiezo a quitarme aquellas cosas que a Dios no le, y empiezo a tomar decisiones. Y es cuando la gente empieza a ver y a decirte, oye, tú ya no dices maldiciones, tú ya no eres una mala persona. ¿Por qué? Porque empezamos el camino de... Y la gente empieza a darse cuenta que hemos dejado prácticas equivocadas en nuestra vida y que ahora queremos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Por eso es importante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, y quiero que ponga atención en esto, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Otra vez, todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué es una práctica? Algo común, cotidiano, algo que hago todos los días, algo que se convirtió en eso, en una práctica en mi vida. Por ejemplo, cepillarse los dientes, bañarse, tomar agua, comer. Es una... La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios. Ahí va, escúcheme, iglesia. Por ejemplo, alguien que estaba acostumbrado a embriagarse, y la Biblia dice, ya no practica. ¿Qué hace? Deja esa y dice, ya no. ¿Por qué? Porque a Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo. Y tus compadres, compañeros de trabajo, por cierto, hoy no hablamos de fútbol, compañeros compañeros, y gracias a Dios que hoy no vino nadie vestido de diablo, sea del América. Sí. Y los compadres y todo eso. Ay, aquel. Por eso te dicen, ahora sí muy santurrón. ¿Sí le ha tocado? ¿Por qué? Porque ahora hay una diferencia. Ahora tú dijiste, ya no voy a practicar eso. Ahora voy a practicar lo que a Dios le agrada. Y entonces es como la gente empieza a dejar la vida equivocada, porque empezamos a dejar las prácticas que nos traían mal y empezamos a hacer la diferencia. Escúcheme, por eso son prácticas. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que la gente hace para hacer lo que a Dios le agrada. Y esa es la diferencia entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Hay una diferencia. Por eso la vida de santidad es progresiva. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es bien importante. Ahora, ¿quién nos ayuda en la vida de santidad? El Espíritu Santo. Mire, no me diga amén, no levante la mano para que no se queme. Pero cuando vamos a hacer algo malo, sí o no, la voz interna nos dice, aguas. Ahora, después de que hicimos lo malo, no oímos esa voz interna, ¿cómo nos sentimos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a la santidad y te advierte, te dice, pero la santidad
es producto de nuestra voluntad. Porque el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. ¿Y quién decide si lo hace o no lo hace? Por ejemplo, Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo te aconsejo que escojas la vida, pero es un consejo, no una obligación. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo te aconsejo que escojas la vida, pero tú decides. Así es Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante conocer esto. La Biblia es clara. Todo el que es nacido de Dios no. Por eso ahí le va, iglesia, ahí le va. Y esto va para todos. Papás que están aquí, quiero que me escuche el consejo que le voy a dar, porque va a ser un consejo maravilloso. Cuando su hijo, usted lo vea adolescente, niño, joven, usted lo ve en la iglesia levantando las manos y luego en la casa le responde, no cometa el tonto error de decirle, muy santito en la iglesia, si el pastor te viera que aquí no me haces caso, si el pastor te viera que aquí eres un rebelde. ¿Sabe qué está haciendo usted? ¿Sabe qué está haciendo usted? Mire, y se quedan callados porque muchos lo hacen. ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted no entiende que ese muchacho hay áreas con las que batalla, pero hay áreas que ya rindió a Dios. Y usted debe de empezarle a aplaudirle las áreas que pudo vencer y ayudarle en las que aún no puede vencer. Por eso de repente los hijos los desmotivamos. Yo no ir a la iglesia. Y vienen a la iglesia. Y ahora, ¿por qué ya no levanta las manos? Ya ves, eres un rebelde. Tú lo hiciste rebelde. Tú le robaste la motivación del corazón. Porque querías que él practicara algo que ni siquiera tú mismo puedes practicar al 100. Trague saliva. Y yo espero que los muchachos, ahorita que salgamos, me disparen unos taquitos de barbacoa. Apláudale cada área que venció, pero no le recrimine las áreas que no ha vencido. Mejor ayúdelo. Y yo le aseguro que tendremos hijos bendecidos. ¿Alguien me está escuchando? Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, estamos hablando de la mujer pecadora, sino a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, vete en paz. Y en otras palabras, ya no practiques ese pecado. Vete en paz. Pero una de las cosas que va a evidenciar de que te bendijo el perdón es que has dejado de practicar lo que hacías. Es decir, te alejaste del pecado. Y la instrucción de Jesús fue precisa: no peques más. ¿Cuál es la instrucción de Dios para nuestra vida? No peques más. No practiques más el pecado. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Otra vez, por favor, participe. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Dios quiere que todos los días le pongamos atención a nuestra vida. Va otra vez. Dios quiere que todos los días le pongamos atención a nuestra. Por ejemplo, le voy a decir algo, hermano. Escúcheme, por favor. Si de repente tú eres un cristiano y de repente se te sale una, ponle atención a tu vida. Algo está pasando. Algo va a pasar. Si de repente a lo malo le empiezas a llamar bueno, ponle atención a tu vida. Algo está pasando. Si de repente no te incomodan las cosas malas, ponle atención a tu vida, porque algo está pasando. Pero ahí le va la otra. Es más, me volteo. Si de repente cuando dejas de faltar mucho a la iglesia no te incomoda, no te sientes mal, ponle mucha atención a tu vida, porque algo está sumamente mal en el corazón. ¿Por qué? Porque son cosas que van sucediendo en nuestra vida. Por eso la voluntad de Dios es vuestra, que le pongamos atención a nuestra vida. Por eso, mire, hermano, cuando un hermano le diga, hermano, como que estás cambiando, no se enoje.
medite, piense, dígale gracias, aunque por dentro esté loca. Pero al menos póngale atención al comentario, porque quizás muchos comentarios tendrán razón para nuestra vida. A veces nosotros nos dejamos influenciar por eso, pero no entendemos que quizás es Dios hablándonos a través de otra persona, que algo se está encaminando mal en nuestra vida. Por eso, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Ahí va, porque ahorita vamos a estar en un tema muy bueno, por eso quiero irme rápido. Diga conmigo, fornicación. Ahí va. Aquí exclusivamente en este verso, el apóstol no está hablando de algo sexual. Va otra vez. En este verso, el apóstol no está hablando de algo sexual. Está hablando de idolatría. Está hablando de ídolos. Está hablando de adorar algo que no es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esta palabra en exclusiva está hablando de ídolos, que os apartéis de toda la idolatría. Entonces la santificación tiene que ver con apartarnos de la idolatría del corazón. Por eso es sumamente importante. Ahora, ahí va. Vivir en santidad es una decisión personal. Romanos capítulo 6 versos 12 y 13. Perdónenme si voy rápido, pero quiero llegar a un punto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. No reina el pecado. Eso quiere decir que el pecado no puede tomar dominio de nuestras decisiones. Oye, va otra vez. El pecado no puede tomar dominio de nuestras decisiones. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Sean honestos. ¿Cuántos batallaron hoy para venir al culto? Levante la manilla, hombre, ¿qué tiene? Dios lo sabe. Bueno, y usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque no le hizo caso a su cuerpo. ¿Me está comprendiendo? Porque no le hizo caso a su cuerpo. Cuando usted no trae ganas de cantar y canta, usted no le está haciendo caso a su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no reina sobre nuestra vida. Cuando yo alabo aunque no tenga ganas, es porque mi espíritu reina sobre el cuerpo. Y es lo que Dios está tratando de decir. No, las cosas de Dios no se hacen cuando tengo ganas. Las cosas de Dios se hacen cuando se deben de hacer. ¿Por qué? Porque el pecado, lo malo, no reina en mi cuerpo, sino reina la voluntad de Dios. Y escuche lo que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad. No prestes tu cuerpo a lo malo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de... Por eso yo le digo a la iglesia, cuando vengas a la iglesia, no esté como momia. ¿Por qué? Porque presentamos nuestros miembros a Dios como instrumento. Es decir, yo vengo, aplaudo, brinco, danzo, alabo a Dios, porque ahora los miembros que antes utilizaba para el mal, ahora los uso para el bien. ¿Por qué? Porque ahora Él reina en mí. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso, ¿qué tan importante es esto? Segunda los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Por eso, la santidad es un proceso en la vida del creyente. Juan 17, porque aquí quiero llegar al punto. Miren lo que Dios dijo, hablando Jesús a sus discípulos: santifícalos en tú. ¿En qué nos vamos a santificar? ¿Y tu palabra? Entonces, ¿en qué nos santificamos? En la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso es algo bien importante. Ahora, la santidad es lo que separó a Adán y Eva de Dios. ¿Por qué digo eso? ¿Cuál fue la orden de Dios?
¿Cuál fue la orden de Dios? No comerás de ese. ¿Y qué hicieron? No siguieron las. Y eso los llevó a pecar. Y el pecado los llevó a la muerte. Y la muerte los llevó a la separación de Dios. Entonces, cuando nosotros no seguimos estas reglas, nosotros estamos dejando de vivir en santidad. Miren lo que dice la Biblia, porque es interesante. Génesis 2:17, ya lo leímos. El creyente que obedece la palabra de Dios es un practicante de la santidad. Por eso todos debemos de aprender la palabra de Dios. Juan 3:19 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Ahí le va, iglesia, ¿está aquí? Ahí va. ¿Qué produce la santidad? La santidad produce algo en nuestra vida. La santidad produce algo en nuestra vida. Ahí va. Por eso es bien interesante. Y esta es la condenación, que la luz y los hombres, es decir, Dios viene a nuestra vida, alumbra nuestro panorama. ¿Y qué es lo primero que vemos cuando Cristo llegó a nuestra vida? Todo el mugrero que había en nuestra vida. ¿Sí o no? Lo primero que vemos cuando Cristo llega, la luz de Cristo llega a nuestra vida, vemos que somos pecadores y tenemos que pedir perdón. Y entonces, ¿qué hacemos si esa luz permanece en nuestra vida? Empezar a sacarlo lo malo, porque la luz está en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros amamos más las tinieblas? Le decimos a Dios: esto sigue escondido, Señor. Esto no lo quiero cambiar. Esto no quiero que cambie. Quiero seguir viviendo esta vida. Entonces, ¿qué hago? Las tinieblas permanecen en esa área de mi vida, y es algo que Dios no quiere. Dios vino para alumbrarnos y que la luz nos alumbre no solo a nosotros, sino a todos los que están en casa. Por eso ahí le va. Hermanas, ¿están aquí? Después de lo que digan, no se van a enojar. Levante la mano y diga: voy a aguantar, pastor. Voy a aguantar, pastor. Levanten la mano las hermanas casadas. Yo no digo que en todos los casos, Dios me libre de generalizar, pero ahí le va. Hermana, si tú quieres que tu esposo venga a la casa de Dios, pórtate como una cristiana. ¿Me aman? Si tú quieres que tu esposo venga a la casa de Dios, pórtate como una cristiana. Porque si aquí echas fuera demonios y allá lo echas a él a golpes, baja el cero y no contiene. Porque la santidad se practica en todos lados. La santidad no es exclusiva de la iglesia. La santidad la llevamos a donde quiera que vayamos. Ahora, con los hermanos, para que no se sientan las hermanas. Hermano, si tu esposa no viene, pero la tratas como chancla vieja, no esperes que venga. Porque la esposa quiere ver reflejado a Cristo en tu vida. ¿O no? ¿O no? Porque lo primero que nos dicen es: ¿y de qué sirve que vayas a la iglesia? ¿Ellos qué esperan? Cuando nos dicen: ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Qué esperan? Un cambio, algo diferente. Por eso vivir en santidad cuesta, pero bendice la vida. Es importantísimo que nosotros empecemos a hacer cambios en nuestra vida. La santidad nos lleva a santificarnos. Y esto se va a poner interesante y quiero terminar. Josué 3:5, porque ya muchas hermanas me están viendo bien feo. Ahí va. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Quiero que ponga atención a esto. Josué le dijo al pueblo un día antes de cruzar, les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. Porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Pero escuche la palabra: santificaos. Dios le dice al pueblo, a través de Josué le dice: pueblo, santifíquense. Y ahorita se va a poner interesante la explicación. Salmo 93:5: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová de los ejércitos. Josué 7:13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así:
anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio. Pero quiero que vea cómo empieza. Levántate, ¿y qué? A ver, dice, santifica al pueblo, y luego le dice, porque hay, es que ahí le va. La santidad no solamente abarca nuestra vida, ahí le va, abarca tu casa y tu negocio, si es que lo tienes. La santidad no solamente me abarca a mí, abarca todo lo que yo he consagrado para Dios. No, va otra vez, porque él se lo va a poner, por eso lo dejé al final, para que nadie se me escape. Ahí va. La santidad tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con mi casa y con todo lo que yo le he dedicado a Dios. Tiene que ver con eso. Por eso Dios le decía, levántate, santifica al pueblo, santifícalo. ¿Qué es eso? Echarles agua bendita, echarles aceite. No. A ver, vengan para acá. Vamos a hacer una auscultación en su casa, porque algo hay que ofende a Dios. Entonces la santificación no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi casa, tiene que ver con si tengo un negocio propio, tiene que ver con mi negocio propio, tiene que ver con mis cosas que yo he consagrado. Todo lo que yo he consagrado a Dios tiene que ser. Ahí va, y aclaro, no es echarle agua bendita, es más, no existe el agua bendita, como tampoco existe el aceite ungido. A veces queremos parecernos a esos, y no está bien. Escúcheme, el pueblo, Dios le dijo a Josué, santifícalos, porque hay un anatema, algo está mal, necesito que los santifiques. Entonces, santificar quiere decir, ven, vamos a ver qué es lo que hay que a Dios. Y mandó llamar a todo el pueblo. La Biblia dice esto, dice, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio. Entonces Dios le habla al pueblo y le dice, a ver, párense aquí, a ver, díganme qué pasó. Alguien está manchando la santidad, alguien está haciendo algo incorrecto, alguien tiene algo escondido que a Dios no le agrada. Por eso yo le enseño al pueblo, a la iglesia, y perdóneme si está aquí, yo le voy a enseñar. Nosotros tenemos que sacar todo lo que a Dios no le agrada de nuestros hogares. Si a usted antes le gustaba la pornografía y tiene revistas ahí, tírelas. ¿Para qué las quiere? Pastor, es un testimonio de quién era yo. Sáquese con esos testimonios. Pastor, es que aquí en mi cartera traigo un escapulario que me regaló mi abuela, pastor. Pero es que un escapulario es un ídolo, y a Dios no le agrada que traigas ídolos. Pastor, tengo una estampita ahí de cuando yo creí en San Judita. Ya ve que hace días fue su día. Yo espero que nadie de aquí haya ido. Tengo una estampita, pastor. Y luego, no, pastor, yo ya no la adoro, pero ahí la tengo, pastor. Recuerdo, usted no puede tener nada que ofenda a Dios. Alguien podrá decir que somos exagerados, pero yo le quiero decir la palabra, Dios es celoso. No es que yo sea exagerado, es que Dios es. Dios dijo, tienes algo que yo declaré que era anatema, y lo tienen guardado. Y luego llega Acán y dice, yo tengo un manto babilónico, 300 piezas de plata y un lingote, ahí lo tengo, los vi, los codicié, los guardé, porque dije, de que se echen a perder y que los agarre, pues los agarre yo. Pero Dios dijo que eso era. No tienes por qué tenerlo. Y a veces la gente batallamos con esas cosas. Yo ya les he dicho que mi mamá era una fanática de San Martín de Porra. Les digo, por eso yo salí morenito. Mamá era una fanática, siendo cristiana, creyente. Ya mamá tenía, yo creo que 1 año en la iglesia. Un domingo se fue al mercadito, porque el culto empezaba en la tarde. Se fue y trajo un San Martín de Porras medio cuerpo. Así, yo me acuerdo, estaba así, un foquito rojo aquí.
Mamá lo puso así donde ella se dormía, pum, lo dejaba prendido y en la mañana se levantaba viendo a San Martín de Porras. Yo decía, mamá, nomás volteate y veme a mí, pues cuál es la bronca, pero no, mamá era así, mamá era así. Y ella iba a la iglesia y adoraba a Dios y todo, pero las cosas no cambiaban en mi casa. Pero un domingo en la mañana mamá se levantó, no mentira, un lunes. Porque mamá fue a la iglesia un domingo, el lunes se levanta mamá, se levanta, agarra a San Martín de Porras y lo tira, lo quiebra en el patio de mi casa. Yo me levanté espantado y dije, ahorita me va a sacar a mí también. Sí. Lo agarra mamá, lo avienta, lo quiebra y todos así. Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Era su ídolo, su adoración, San Martín de Porras. Tenían todos los tamaños así, tenía uno así. Y yo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dios me habló. Me dijo que algo me estorbaba y que si yo quería ser bendecida tenía que quitar eso. Lo agarré, lo aventé y Dios hizo cosas grandes. Por eso, ¿qué trato de enseñarle a la iglesia? Trato de enseñarle que no solamente entramos en un proceso de santidad, sino en un proceso de santificación. Santificar todo lo que hemos consagrado al Señor, porque así tiene que ser nuestra vida. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y como yo he decidido que todo lo que tengo le pertenece a Dios, no puede haber ídolos ni idolatría en todo lo que yo he consagrado para el Señor. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, hermano, no ande echando agua bendita, pastor, eche aceite ahí para que mi negocio prospere. Así no prosperan los negocios. Ya me desahogué. No. La gente a veces tiene pensamientos equivocados. No. Consagre lo que usted hace y Dios lo va a bendecir. Le estoy hablando, consagre lo que usted hace y Dios lo va a bendecir. Hermanos que tienen tienda, que la tienda no se crea. Hermanos que tienen tienda, ahí le va, escúcheme. Usted tiene una tienda de abarrotes, qué bueno, yo le pido a Dios que lo bendiga. Pero si usted vende licor, y usted vende cosas con las que su fe va en contra, usted tiene un problema. Ay, sonríanme. Pastor, ¿es que es lo que más se vende? Sí, pero a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Pastor, es que viene y compra el que quiere, pastor, yo no los obligo. Sí, pero tú no puedes ser una fuente que provee eso. Hay hermanos que tienen negocio, no me odien, pero es la verdad. Alguien me preguntó el miércoles, que no lo vi, pero le contesté en particular: pastor, yo tengo un negocio y a veces la gente va y me dice, por el día de Halloween, pínteme vampiritos, pínteme calaveras y todo eso. Yo le digo, mire, hermano, bien sencilla la cosa. ¿A Dios le agrada? No, pastor, no podemos participar en algo que a Dios no le agrada. Ahí le va. Altares. ¿Qué significa un altar? Un lugar. Un lugar. Por eso los cristianos no hacemos altares a los muertos, porque no adoramos a los muertos. Y entonces cuando empezamos a vivir en santidad, nos empezamos a... Por eso, este 2 de noviembre, a muchos de ustedes, ay, ya no amas a mi mamá que se fue, ya no amas a mi mamá que se fue, ya no amas a mi papá que se fue. No, sí lo amé en vida, lo procuré en vida y lo bendije en vida. ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso, qué tan importante es comprender que no solamente se trata de vivir, Dani, cálmalos, Dani, cálmalos. Porque si no le digo que tú me dijiste que predicara esto. Es tan importante aprender a vivir una vida de santidad, pero te va a costar. Nos va a costar el rechazo de las personas y va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque hemos decidido buscar a Dios. Por eso, cuando hablamos de santificarnos, hablamos de sacar de nuestros hogares todo lo que para Dios no es agradable. Se trata de decirle a Dios: tú reinas en mi corazón, pero también reinas en mis cosas. Tú
reinas en mi corazón, pero también reinas en mi casa. Tú reinas en mi corazón, pero también reinas en mi negocio. Tú reinas en mi corazón, pero también reinas en mi comportamiento diario. Porque es algo que a Dios le agrada. Y es la decisión que todos debemos de tener. Por eso Josué 24:23, él decía: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de... Quitad todo Dios que no es Dios. Quiero terminar con Josué 24:14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, quiero terminar con esto, con las últimas palabras que dijo este hombre. Pero yo sé que lo que voy a decir es duro, complicado, pero se los quiero decir. Cuando yo digo yo y mi casa, ¿qué estoy diciendo? Mis hijos, por ejemplo, si no conocieran a Dios, viven conmigo. Y si no conocieran a Dios y tomaran alcohol, ¿yo los tendría que dejar que en mi casa lo hicieran? No. Porque yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ahora, hermana, tu esposo no conoce a Dios y toma, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Seguir orando? Pero no le podrías prohibir a él hacer eso. ¿Pero a tus hijos? ¿Pero a tus hijos? A tus hijos sí. Por eso cuando Josué dijo eso, mi casa y yo, él estaba tomando la firme decisión de decir: lo que a Dios le agrada se va a respetar en mi casa. Y quiero decir una gran verdad, dolorosa pero verdad. Hoy los hijos no se pierden en la calle. Hoy los hijos se pierden dentro de casa. Debemos de tener cuidado con eso, porque vamos a servir al Señor. Y si Dios llegó a nuestros hogares, es una bendición muy grande, que debemos de aprovecharla y que Cristo siga reflejándose en nuestras generaciones. Vivir en santidad es complicado, pero cuando tú te enamoras de Dios, va a ser fácil. Por eso yo le digo a la iglesia: enamórate de Dios, y vivir en santidad será la cosa más fácil, porque lo único que querrás será agradar a aquel a quien amas sobre todas las cosas. Póngase de pie, por favor.